Hola, buenos días. Buenos días y sobre todo muchísimas gracias porque somos ya cerca de 400 personas las que estamos compartiendo esta mesa. Muchas gracias por este madrugón y muchas gracias por vuestro interés por esta mesa en la que hemos puesto pues enormes expectativas, ¿no? Una mesa en la que hemos querido abordar fundamentalmente el panorama nacional de la reanimación cardiopulmonar en esta época COVID. ¿No? Sabíamos que debíamos, como Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar, abordar la RCP desde este punto de vista, no podía ser de otra forma, dado las circunstancias que nos está tocando vivir. ¿No? Y para ello creo que hemos intentado ese panorama sea descrito en tres ámbitos totalmente diferentes, en el ámbito de la pediatría, en el ámbito de la medicina de emergencias y en un ámbito nacional, en un ámbito global. ¿No? Creemos que traemos unos excelentes ponentes, unas personas que sin duda van a hacer que cuando termine esta mesa tengamos una visión seguramente más completa de lo que ha sido para la reanimación cardiopulmonar en la época del COVID. Y les dejo ya con mi compañera y moderadora, la doctora Magdalena. Hola, buenos días a todos. Gracias, Servigio. Para mí es un placer estar moderando esta mesa, que espero que os sea de utilidad. Voy a presentar simplemente las charlas y a los ponentes. Bueno, pues esto, como comenzaba Servigio, es una revisión sobre qué ha pasado en la RCP en España durante la época COVID. Para eso va a comenzar, en primer lugar, el doctor Fernando Rosell, hablando un poco de la influencia de la pandemia en la parada a nivel de toda España. El doctor Rosell es un médico de emergencias extrahospitalarias desde hace 25 años. Actualmente trabaja en el Servicio de Emergencias Sanitarias 061 de La Rioja. Es el coordinador del Registro Español de Parada Cardíaca Extrahospitalaria, el registro OSCAR, y a su vez es miembro del Comité de Dirección del Registro Europeo de la Parada Extrahospitalaria, EURECA. Posteriormente al doctor Rosell nos va a hablar la doctora Carmen del Pozo. La doctora del Pozo es especialista en medicina familiar y comunitaria y es máster de urgencias y emergencias por la Universidad Oberta de Barcelona. Desde médico de emergencias desde el año 91, trabajó en el SUMA hasta el año 2000 y actualmente trabaja en la Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León, donde es jefe de unidad de coordinación de equipos en la Gerencia de Emergencias de Castilla y León. Y por último, para hablar de la parte pediátrica, tenemos el placer de contar con el doctor Antonio Morales Martínez, que es pediatra, especialista en cuidados intensivos. Tiene especial dedicación a la ventilación mecánica, el ECMO y la RCP. Trabaja en el Hospital Materno Infantil del Hospital Regional Universitario de Málaga, donde es coordinador pediátrico de RCP intrahospitalaria y a su vez es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos. Yo no robo más tiempo a los ponentes y doy paso al doctor Fernando Rosell. Buenos días. A ver si puedo yo. Buenos días, espero que se vea mi pantalla. Vamos a ver. Me gustaría comenzar dando las gracias, como no puede ser de otra manera, al Consejo por varios motivos. El primero, por el apoyo constante al registro OSCAR. Sin su apoyo sería muy difícil realmente llevar a cabo esta tarea de aportar información sobre la parada cardíaca en España. Pero quiero darles un agradecimiento especial porque por el esfuerzo de haber mantenido el Congreso en esta situación tan complicada. No es sencillo, estamos solventando y sobre la marcha aprendiendo a trabajar de esta forma, pero la verdad es que merece mucho la pena. Eso es indudable que no podemos seguir dando sin dar respuesta a pesar en fin, de las dificultades que tenemos. Para empezar un momentito que a ver la presentación de la pantalla. Vamos a ver. Ahora. Espero que la puedan ver todos. Bueno, la ponencia encargada ha sido la influencia de la pandemia COVID sobre la parada cardíaca extrahospitalaria en España. Nosotros estoy teniendo problemas con poder
pasar las diapositivas. Vamos a ver. Bueno, lo voy a hacer en lugar de compartir pantalla completa. Lo voy a hacer con este formato porque no sé por qué se me está bloqueando. Bueno, los primeros datos comenzaron a aparecer relativamente pronto en la literatura internacional con una carta con los datos sobre de lo que estaba ocurriendo en la Lombardía, y luego vinieron un par de artículos muy interesantes sobre el impacto de la pandemia COVID, en concreto en París y en Nueva York. Poco después, al cabo ya de un par de meses o tres, pues han sido más numerosas las cartas, artículos, etcétera, con la influencia del COVID en diferentes ámbitos, en sitios tan dispares como Australia, puntos concretos de Italia, etcétera, ¿no? En general, todos los datos lo que han ido aportando hasta ahora fundamentalmente ha sido recoger un aumento de la incidencia en la parada cardíaca extrahospitalaria, con una reducción en general de la efectividad de la reanimación, tanto in situ como en la llegada al hospital. Esto es un poco la tónica general de los datos que se iban aportando. Nosotros, como registro Oscar, lo que nos planteamos era, bueno, qué estaba ocurriendo en un país completo, en un país en el que teníamos constancia de haber sufrido o estar sufriendo una enorme incidencia de la infección, pero por otra parte una incidencia muy asimétrica en las diferentes regiones. Si recordamos la primera ola en España, la verdad es que hubo algunos núcleos con una afectación muy importante, mientras en otras comunidades autónomas la tasa de infección era realmente baja para la comparación, ¿no? Entonces nos propusimos tener una visión global de lo que ocurría en España y luego hacer una comparación entre las diferentes regiones. Para eso utilizamos básicamente un método muy similar a todos los artículos que he mencionado previamente, que fue comparar con un análisis previo, con un periodo previo, ahora. Pero luego lo que sí vimos es que el periodo COVID, tal y como lo que estaba sucediendo en España, tuvo una fase de inicio un poco larvada, en el cual pues, no había inicialmente muchos contagios. Recordemos que se hablaba que eran contagios importados, etcétera. Luego hubo un pico explosivo, una subida tremenda durante el mes de marzo y un descenso paulatino de los contagios durante el mes de abril, ¿no? Y luego, aparte de estas peculiaridades del periodo COVID, quisimos hacer una comparación entre comunidades. Entonces, de manera muy resumida, lo que hicimos fue un corte prospectivo desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril, que coincide con esta fase de inicio, expansión, pico de la curva y descenso, y utilizamos como elemento comparador los mismos meses del... es que, a ver, no sé por qué me desaparece la pantalla, me van a perdonar, pero a ver si puedo conseguir. Ahora, siento de verdad estos inconvenientes, pero periódicamente se me desacopla la pantalla. Bueno, entonces hicimos un corte de 3 meses, febrero, marzo y abril, y lo comparamos con los mismos 3 meses del último corte que teníamos analizado en el registro Oscar. Participaron servicios de emergencias de 10 comunidades autónomas con una población de cobertura de más de 30 millones de habitantes. ¿Qué es lo que hicimos? Para ver la homogeneidad, ahora se lo voy a mostrar en una curva para que lo entiendan bien, para ver la homogeneidad de ese periodo, periodo febrero, marzo y abril del 2020,
para saber si lo que había ocurrido se había comportado igual el mes de febrero que el de marzo que el de abril, utilizamos una técnica que es una regresión joint point para ver si a partir de un momento los problemas que podíamos recoger con la parada cardíaca tenían un cambio de tendencia. Utilizamos para ese análisis la fecha de declaración de pandemia por la Organización Mundial de la Salud, que fue el 11 de marzo, ¿no? Y entonces agrupamos las semanas en dos grupos. Grupos a partir de la declaración de pandemia por parte de la OMS y la fase previa. Lo van a ver ahora claro en una figura. Y finalmente, para ver si las comunidades se habían comportado de la misma manera, lo que hicimos fue agrupar las comunidades en tres niveles. Los que tenían una incidencia baja, media y alta. Hicimos una división por terciles y agrupamos. La agrupación quedó realmente muy homogénea porque aproximadamente la población de cobertura de cada uno de estos grupos era muy similar, en torno a los 9 millones largos de habitantes, ¿no? Para que entiendan este sistema, que puede resultar un poco complicado, esta metodología, lo van a entender bien con esta figura. En esta figura se representa el análisis semana a semana, en el que pueden ver en la forma sombreada, esa forma triangular que parece una montaña del Everest, pueden ver la incidencia acumulada de la infección COVID a lo largo de los meses de febrero, marzo y abril en la distribución semanal. En amarillo pueden ver la tendencia media de casos de parada cardíaca atendidos, esta sería, en el periodo de comparación 2017-18. Como pueden ver y como está bien documentado, en general mayor incidencia en los meses de invierno, que va decreciendo un poquito en la primavera, ¿no? Y en rojo, esa incidencia media de casos atendidos, de intentos de reanimación, durante el periodo COVID, desde el 1 de febrero de 2020 al 30 de abril, con su registro semanal. Y a partir de la semana 6, aquí estaría el 11 de marzo, que es la declaración de pandemia por parte de la OMS. Hicimos este análisis de regresión y se ve clarísimamente una caída muy significativa en el número de intentos de reanimación. Esto lo que nos da pie es a comprobar que el periodo no es homogéneo y entonces sobre esta gráfica le explico claramente cuáles fueron los elementos de comparación. Comparamos el periodo rojo con el periodo amarillo, periodo COVID frente a no COVID, y comparamos las semanas pandémicas a partir de la declaración de la OMS con las semanas no pandémicas que se comportaban de manera homogénea tanto en el periodo COVID rojo como en el periodo no COVID amarillo. Esos fueron los dos elementos de comparación que hicimos, ¿no? Y estas son las cifras, no voy a entrar demasiado, esta es la comparación entre el periodo COVID y no COVID y esta es la comparación entre las semanas pandémicas y no pandémicas. De esta gráfica solamente le quiero llamar la atención a este aspecto. Fíjense cómo los intentos determinados como fútiles por parte de los equipos de emergencia que atendían esas paradas se dispararon. En el primer registro Oscar estaban en torno al 5.9, en este aquí tienen la diferencia un poquito más del 6 y en el periodo COVID, en el periodo registrado en el 2020, se nos dispara a cerca del 10% del total de las asistencias. De forma muy resumida, voy a ir un poquito rápido porque hay muchos datos y no merecen la pena, yo prefiero quedarme con el mensaje final. De forma muy resumida, la distribución por género no tuvo diferencia significativa en los periodos estudiados, pero prácticamente en el resto de aspectos los periodos son completamente distintos. Es muy llamativo. Me voy a quedar con algunas pinceladas nada más. En general atendimos o intentamos reanimar a pacientes más jóvenes, centrados sobre todo en el problema en las semanas a partir de la declaración de pandemia, donde los intentos de reanimación en los pacientes por encima de 75 años fueron inferiores. Es verdad que agrupando por perfiles, tal y como recomienda la sistemática Ustein, ¿no? Me refiero a esos grupos Ustein, el grupo Ustein comparador, ¿no? En el que agrupa por las características del evento, el ritmo inicial, si la parada fue presenciada o no. En general, esos grupos no hubo una diferencia muy importante. Como en todos los datos previos, y
con bastante lógica, también por el hecho del confinamiento, pues disminuyó significativamente las paradas cardíacas en el domicilio, descendió de forma muy llamativa el porcentaje de RCP previa por testigos y un aspecto también que nos impacta a los servicios de emergencia, la probabilidad de recibir asistencia en los primeros 8 o en los primeros 15 minutos disminuyó de forma muy significativa. Es decir, llegábamos más tarde a la atención a las paradas cardíacas, ¿no? En cuanto a algunos aspectos concretos, pues nos ha parecido interesante reseñar que durante el periodo COVID, especialmente durante la parada, durante las semanas pandémicas, un momentito, perdón, que me ha saltado, durante el periodo COVID, especialmente en las semanas de pandemia, se hizo mucho menos aislamiento de la vía aérea y disminuyó significativamente el porcentaje de pacientes que recibían intubación orotraqueal y se usaron bastante más los dispositivos supraglóticos. Con respecto al tratamiento hospitalario de los pacientes que conseguían alcanzar el hospital con pulso espontáneo, no hubo realmente diferencias en los porcentajes. Nos centramos en algunos tratamientos muy básicos, tratamientos claves como el intervencionismo, el control de temperatura, etc. No hubo diferencias significativas. ¿Qué ocurrió con los resultados finales? Bueno, una pincelada, los programas de donación en una sistolia, aunque oficialmente no hubo, digamos, un cese en aquellos servicios que los llevan a cabo, la verdad es que no se incluyó ningún paciente, parece bastante lógico. Si comparamos el periodo COVID, ¿no?, los 3 meses del 2020 frente a los 3 meses del anterior corte, la supervivencia, la posibilidad de llegar con pulso espontáneo al hospital descendió del 32 al 22%, un descenso tremendo, es un tercio, ¿no? 10 puntos, pero 10 puntos en un 32% es perder un tercio de posibilidades, ¿no? Y lo mismo sucedió con la supervivencia a la alta hospitalaria. Fundamentalmente a expensas de que esta caída en la posibilidad de sobrevivir y tanto al ingreso como a la alta hospitalaria se centró sobre todo en esas semanas en las que la incidencia fue tremenda y golpeó de manera muy, muy dura, ¿no? De hecho, si esto más o menos expresado en forma de tendencias, como pueden ver, la tendencia de la asistencia de los casos se desplomó. Fernando, sí, dime. Fernando, te has quedado clavado en una de las diapositivas iniciales. No se está viendo que pases las diapositivas. Llevas sin pasar las diapositivas lo menos 10 o 12 diapositivas. No me te has quedado clavado en la del Everest, sí. ¿Aquí? Sí, no has pasado ninguna desde entonces. ¿La estáis viendo esta? Everest, sí. No estamos viendo ninguna. Se ha quedado clavada la pantalla en la inicial. Da un repaso rápido, por favor. Ponte sí. aunque sea en la pantalla en la que lo hagas a mano. No pongas presentación. Es que no pasa ninguna. ¿La estáis viendo ahora? No la vemos. Solo vemos la diapositiva del Everest, nada más. Se ha quedado ahí clavado. Ábrela y cierra otra vez la presentación, que se ha quedado ahí clavado. Ahora, vete pasando a mano las diapositivas con el scroll porque no pasan en modo presentación. Vale. ¿Esta ahora la estáis viendo? Sí, esa es la inicial, la única que hemos visto. ¿Y esta? Esta no la hemos visto, en la charla. Vale, ¿esta se está viendo ahora? Da un repaso muy rápido. Ahora sí, pero da un repaso muy rápido. Ahora sí. Vale, bueno, la diapositiva clave para entender los periodos sería como decía Hervigio, la del Everest, esta, en la cual, insisto, este es el periodo COVID en rojo, periodo COVID en rojo. Este es la tasa de infección tal y como va subiendo a lo largo de las semanas, mes de febrero, mes de marzo, pico de la curva y descenso del mes de abril. A partir de aquí, nosotros el corte COVID en rojo, el corte de control 2017-18 en amarillo, la fecha de declaración de pandemia de la OMS, y a partir de ese momento se desploma de forma muy significativa el número de intentos de reanimación. Expresado en cifras, estas serían las cifras, no voy a insistir, estos son los periodos que
verificamos, y este sería el periodo no pandémico, que es homogéneo entre los dos cortes, y estas son las semanas pandémicas en las que se aprecia la enorme caída de intentos de reanimación. Como les decía, los intentos de reanimación fútil se disparan a cerca del 10% frente a un 6,4% que se mantenía en una tasa muy similar a cortes anteriores. En cuanto a las características generales, tal y como les decía, no hubo diferencias en la distribución por sexo en los periodos analizados, tampoco hubo cambios reseñables en los periodos según la caracterización de los grupos. Y pinceladas. Lógicamente, con el confinamiento, al igual que todos los datos que se habían comunicado anteriormente, aumenta de forma exponencial las paradas en domicilio, desciende significativamente la reanimación por testigos, desciende la probabilidad de recibir reanimación por un equipo de emergencias en los primeros 8 o en los primeros 15 minutos, fundamentalmente a expensas de esa disminución en los momentos de la pandemia, al igual que ocurre con la disminución de los intentos de intubación por los equipos de emergencia, con un aumento muy significativo del uso de dispositivos supraglóticos. No hubo diferencias en el tratamiento hospitalario de los pacientes que llegaron, a pesar de que los hospitales efectivamente estaban, bueno, pues de alguna manera saturados. También es verdad que el número de pacientes que llegó fue muy inferior. En cuanto a los resultados finales, se suspendieron los programas de donación en asistolia. La posibilidad de que un paciente llegara con pulso espontáneo al hospital cayó del 32 al 22% y la supervivencia en la alta hospitalaria disminuyó sensiblemente, 2,3 puntos, del 9,8 al 7,5%. Eso es una caída de más de un 25% en la supervivencia. Y eso se constató que ocurrió fundamentalmente concentrado en la fase, en las semanas pandémicas, en las cuales bueno, pues hubo una caída del más del 10% en la supervivencia al ingreso y del 2% en la supervivencia al alta. Expresado en forma de tendencia sería esto, lo voy a pasar para ir más o menos rápido, porque más o menos es lo que han visto, y me voy a centrar en dos detalles para intentar acabar de forma rápida. Recogimos algunos datos que nos hacen, creo que nos deben hacer reflexionar en esta situación. Cuando nosotros miramos los pacientes que se encuentran con una parada presenciada y que se encuentran en un ritmo inicial no desfibrilable, la supervivencia de este grupo sabemos que no es buena en general. En el corte de comparación, en el corte previo al COVID, un 3,6%. Pero durante la infección por COVID apenas llegó al 1%. El 1% de supervivencia es una supervivencia que roza los criterios de futilidad. Tanto si se revisa, bueno, pues, aspectos bioéticos como de las estrategias en medicina. En general, el 1% habla de bueno, pues de que rozaría la futilidad mucho más si estamos hablando de situaciones en las que conlleva riesgo de infección para los sanitarios. ¿Qué es lo que sucede? Pues les invito a ver las cifras, que aproximadamente este grupo de pacientes con ritmo inicial no desfibrilable y parada presenciada son aproximadamente la mitad de los pacientes en la mayoría de los registros de parada cardíaca extrahospitalaria. Es un dato muy llamativo y realmente tremendo. ¿Y qué ocurrió? Eso fue un poco la visión general en toda España. ¿Qué ocurre cuando vamos a mirar la distribución por comunidades? Bueno, ahí hicimos un análisis multinivel y de forma muy resumida, efectivamente, a mayor incidencia, menor posibilidad de recibir reanimación. Pero si se fijan ustedes en las cifras, en los tres grupos, incidencia baja, media y alta, las cifras son muy similares. Es decir, la posibilidad de recibir reanimación era independiente del nivel de incidencia. De hecho, cuando miramos y clasificamos en la distribución de la pandemia en comunidades con baja, media y alta incidencia, vemos que hay una caída general en todos los intentos de reanimación y que esa caída sucede en todas las comunidades.
independientemente de la incidencia que tengan. Pero es que lo mismo sucede con la caída de la posibilidad de sobrevivir. Y aquí, por ejemplo, hablamos de incidencia muy baja, una incidencia de infección muy baja, que incluso es más marcada esta posibilidad de llegar con pulso al hospital en las comunidades con incidencia baja y media. Y lo mismo sucedió, observen la caída que hay, lo mismo sucedió con la posibilidad de sobrevivir al alta hospitalaria. En conclusión, durante la pandemia, la asistencia a la parada cardíaca extrahospitalaria cayó tanto en el número de intentos como en la posibilidad de llegar con pulso al hospital y en la posibilidad de salir vivo al alta. Y eso fue independiente del nivel de incidencia de la infección en las diferentes regiones. La pandemia realmente parece haber afectado sobre todo a la fase prehospitalaria, porque les recuerdo que bueno, no hubo diferencias significativas en cuanto a las acciones clave de intervencionismo, control activo de la temperatura, etcétera, ¿no? Es evidente que necesitamos adaptar probablemente esos primeros eslabones que son la justificación del aumento en la supervivencia, de mejorar los resultados que habíamos tenido hasta ahora y que se han visto seriamente afectados por el hecho de la pandemia. Y bueno, mi agradecimiento y el reconocimiento a toda la gente que participa, porque bueno, fíjense ustedes la cantidad de compañeros, de profesionales que hacen posible que este estudio salga adelante. Siento mucho el problema, espero que haya sido suficientemente claro. De todas formas, bueno, para el debate, cualquiera de las diapositivas que no se haya visto correctamente, en fin, para poder aclararlo en cualquier momento. Muchas gracias y me disculpo porque estas habilidades tecnológicas probablemente no son muy fuertes. Muchas gracias. Os doy paso al siguiente ponente. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Gracias por tu esfuerzo con estos también pequeños detalles tecnológicos. Y damos paso ahora a la doctora Carmen del Pozo. Buenos días. Por aquí. Que te ven. Bueno, espera que apago la cámara. Buenos días. En primer lugar, empezar agradeciendo al Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar su esfuerzo por organizar este primer webinar nacional y por la invitación para participar en el mismo, a un servicio que acaba de tener un cambio de dirección y que nos ha pillado la pandemia en plenos cambios y con energías renovadas. Mi presentación va a consistir en una pequeña descripción de lo que es nuestro servicio. Después hablaremos de cómo impactó la fase pandémica en el quehacer diario del servicio y posteriormente haremos un pequeño estudio de los resultados del corte Oscar en nuestra comunidad autónoma. La comunidad autónoma de Castilla y León, el Servicio de Emergencias de Castilla y León cubre la comunidad autónoma con mayor extensión del territorio nacional. Tiene un centro coordinador único situado en Valladolid y da cobertura a 9 provincias con 2.400.000 habitantes y 94.000 kilómetros cuadrados de extensión. La densidad de población es baja, 25,7 habitantes por kilómetro cuadrado, y damos cobertura a 2.248 municipios. La media nacional es de 92 habitantes por kilómetro cuadrado, para que os podáis hacer una idea. La cobertura geográfica de nuestros recursos de soporte vital avanzado es esta. Tenemos 3 unidades en León, 3 unidades en Zamora,
3 unidades en Salamanca, 2 unidades en Ávila, 4 unidades en Valladolid, 2 en Palencia, 4 en Burgos, 1 en Soria y 1 en Segovia. La cobertura de helicópteros es la que tenéis en el mapa. Tenemos un helicóptero en Astorga la Bañeza, otro en Salamanca y otro en Burgos, dando una cobertura a unos 700.000 habitantes. Esta es nuestra red de soporte vital básico. El soporte vital básico, los técnicos son dependientes de una empresa de transporte concertado, igual que los vehículos. Y nuestro ratio de habitantes por dispositivo es el que tenéis en la diapositiva, bastante irregular. Tenemos un ratio de habitantes por dispositivo de 153.000 por soporte vital avanzado en Segovia y León, por ejemplo, mientras que en Zamora es de 56.000. Lo mismo ocurre con las unidades de soporte vital básico. Tenemos las unidades de Soria con un ratio de 11.000 habitantes por dispositivo, mientras que en Valladolid pues, las tenemos en 37.000. En cuanto a los recursos humanos, la Gerencia de Emergencias tiene un equipo directivo formado por 5 personas, 15 administrativos y 4 personas en el Departamento de Informática. En el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias tenemos 21 médicos reguladores y 9 enfermeras reguladoras. Y en el dispositivo asistencial, en unidades de soporte vital avanzado, 140 médicos y 140 enfermeras de urgencia y de emergencia. ¿Qué pasó durante estos meses duros de la pandemia en nuestro servicio? Pues se reforzó el centro coordinador de urgencias, llegando al desdoblamiento. Se tuvo que ampliar la red de canales de telefonía porque los retrasos en la atención de las llamadas fueron muy críticos en momentos determinados. Se contrataron progresivamente 19 nuevos enfermeros para el centro coordinador de refuerzo. Se incorporaron médicos de las unidades medicalizadas de emergencias al centro coordinador. Tuvimos que externalizar la línea 900, dejándola solo para consulta de coronavirus para no colapsar el centro coordinador principal. Se formó y se recicló a todos los profesionales en el uso de los equipos de protección individual, tanto de la gerencia como a los profesionales de los soportes vitales básicos no dependientes de la gerencia de emergencias. Inicialmente hubo unas pequeñas dificultades en el abastecimiento de EPIs, igual que hubo en todos los dispositivos de emergencias de España, y sobre todo pues nos atenazó a todos el miedo a lo desconocido. Fue mucho en muy poco tiempo. Luego además fueron surgiendo otros temas añadidos. Había mucha información científica que todos íbamos incorporando a nuestra práctica asistencial continuamente, pero no toda esta información científica era fiable. Implementamos en nuestro servicio guías propias recopiladas de las guías elaboradas por diversas sociedades científicas y progresivamente en el dispositivo asistencial fuimos reforzando la flota con ambulancias A1 asociadas a soportes vitales básicos y a unidades medicalizadas de emergencia para realizar los traslados de los pacientes COVID y ampliamos las coberturas de soporte vital básico a 24 horas en todas las áreas donde teníamos soportes vitales básicos de 14, en las que había mayor impacto de la enfermedad. Estos son fotos de reparto de EPIs. Este es el primer algoritmo del centro coordinador para sospecha de consultas por infección COVID se hizo el día 4 de marzo. Posteriormente, sobre el que se trabajó con modificaciones posteriores es el del 11 de marzo. Hicimos una guía clínica propia que vio la luz el 15 de abril y está avalada por el Comité de Expertos de Castilla y León y seguimos las recomendaciones de parada cardíaca que iban surgiendo en ese momento. ¿Cómo se reflejó la pandemia en nuestro centro coordinador? Pues lo que os pongo es una comparativa de los 3 meses de la pandemia en 2020 con los 3 meses con los 3 meses correspondientes del año 2019. Ahí podéis ver que tenemos un aumento de llamadas de 22.000 llamadas con respecto al mismo periodo del año anterior, con una disminución de las llamadas asistenciales frente a todo el resto de llamadas. La mayoría de las llamadas vienen del paciente familiar y esto supuso, ya veis en la zona baja de la tabla, un desastre para los tiempos medios de gestión de incidentes y de respuesta. El tiempo medio de gestión de incidentes aumentó casi en un segundo, que en un tiempo coordinador parece poco, pero es bastante tiempo. Mientras que el tiempo de respuesta medio en las unidades de soporte vital básico como primer recurso ya subió en 7 minutos y en los helicópteros en 3 minutos. El tiempo medio de gestión del incidente aumentó en 38 minutos con respecto al mismo periodo del año anterior. Esta es una gráfica de las llamadas en la línea 900
como veis, entre las fechas 14 de marzo y 21 de abril. Y mientras tanto que pasaba en el dispositivo asistencial, pues el aumento exponencial de las llamadas de demanda asistencial en el centro coordinador produjo bloqueos, demoras en gestión de las llamadas, los que estábamos en ese momento en el dispositivo asistencial. Llegaba un momento en que no podíamos contactar con el centro coordinador. Se sobrecargó la asistencia de los médicos reguladores, enfermeros reguladores y gestores de recursos en el centro coordinador, que no se vio seguido de un aumento de las movilizaciones de soporte vital avanzado y soporte vital básico, pero sí con un aumento de los tiempos de respuesta. En los recursos de los pacientes atendidos se atendieron 22.000 pacientes más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, se movilizaron 455 veces menos a los unidades de soporte vital avanzado. 114 pacientes atendidos menos por helicópteros sanitarios y 5.964 pacientes menos atendidos por soporte vital básico. El tiempo medio de activación, que como en todos los dispositivos, es desde que sabemos que existe la demanda asistencial hasta que el soporte, la unidad medicalizada o el soporte se pone en camino, aumentó de media en 2 minutos y el tiempo medio de ocupación de los recursos, sin embargo, disminuyó en 31 minutos. Los tiempos medios de activación, como ya hemos comentado antes, van en el soporte a 2 minutos de diferencia y los tiempos medios de ocupación de los recursos a 8 minutos. Sin embargo, veis, la parte de abajo de la tabla se puede observar que los tráficos, que es una de nuestras tipificaciones, cayeron a la mitad y las peticiones de recursos por orden médica disminuyeron en 1.400 con respecto al mismo periodo del año anterior y el traslado interhospitalario o secundario también disminuyó en 476 movilizaciones, lo cual también demuestra que la actividad hospitalaria estaba disminuida. La consulta telefónica, que era el fin principal de la línea 900, realmente desapareció y se transfirió a la atención primaria. En cuanto a los recursos de la gerencia de emergencias, pues podemos ver en las activaciones de soporte vital avanzado, el tiempo de activación estaba en una media del 76% de las activaciones del soporte vital avanzado se realizaban en menos de 4 minutos, mientras que en el periodo COVID cayó al 45%, y el tiempo de respuesta de las unidades de soporte vital avanzado estaba en menos de 15 minutos en el 71% de las activaciones y cayó al 54%. ¿Cuál es nuestra participación en el proyecto OSCAR del que ha hablado Fernando? Pues nosotros estamos participando en OSCAR desde el principio, aportamos en todos los cortes. Supone para nosotros un gran esfuerzo al no tener historia clínica embarcada y la recogida de datos es manual con historia clínica en papel. Decir que nuestro equipo de emergencias, como se llama en el proyecto OSCAR, está formado por un médico, una enfermera o enfermero de SACIL y 2 técnicos de transporte sanitario que pertenecen a la empresa adjudicataria del transporte, que no tenemos dispositivos de ayuda a la reanimación cardiopulmonar tipo Lucas, Autopulse o analítica, y que hemos empezado la implementación de ecografía prehospitalaria hace un mes en las unidades periféricas. Bueno, nosotros en este corte OSCAR 3, como ya os ha explicado Fernando a qué corresponde, voy a ir un poco más rápido. Incluimos 392 pacientes con diagnóstico de muerte para la cardiorrespiratoria. Os voy a presentar un descriptivo muy sencillo de los grupos USTEIN comparados con el corte OSCAR 2. Se inició reanimación en 154 pacientes, de los cuales se continuó en el 72%, considerando fútiles el 27% de las iniciadas. Se trasladaron al hospital la mitad, el 41%, y con pulso espontáneo 32 pacientes, el 28%. Quedaron in situ, como fallecidos in situ, 77. Posteriormente al ingreso hospitalario fallecieron 20, vivos al alta tenemos 13 y con una supervivencia con un estado neurológico aceptable de CPC1 o 2, 12. ¿Qué vemos en la comparativa del periodo OSCAR 3 con el periodo OSCAR 2? Pues que, como ha dicho Fernando, el número de reanimaciones iniciadas cae al 72% frente al 89% del periodo anterior. La edad, en nuestro caso, sigue la misma tendencia. Se atienden más paradas en menores de 75 años, el 69,4% de ellas, con una edad media de 64 años. Nosotros sí que vemos un leve predominio, el aumento, pues como siguiendo la tendencia nacional, de los casos en varones frente a mujeres.
y el lugar de la parada en el domicilio, como ya se podía esperar, secundario al confinamiento. Fue presenciada por testigos en el 78,9% de los casos y presenciada por el equipo de emergencia solamente en 9 casos de los 111 en los que se inició reanimación, cosa que no corresponde a las cifras presentadas en cortes anteriores. Se realizó soporte a la asistencia telefónica en el 51,1% de los casos, siguiendo la tendencia de nuestro servicio. Y así como destacable, podemos comprobar que en el intervalo de llamada-llegada se nos han ido los tiempos. En el corte Oscar II teníamos un 100% de reanimaciones iniciadas en menos de 15 minutos, menos que en el periodo Oscar III, en el periodo COVID, se nos va un 15% de reanimaciones iniciadas en más de 15 minutos. El ritmo inicial es, como siempre, no desfibrilable mayoritariamente. Y en la línea de lo que comentaba Fernando, se aislaron menos veces la vía aérea y con dispositivos supraglóticos en un índice un poquito superior con respecto al corte anterior, un 14% de uso de dispositivos supraglóticos. La etiología mayoritariamente se etiquetó como médica, desapareciendo prácticamente la causa traumática. Se trasladó del hospital el 69,4%, algo más que en periodos anteriores, y la situación al alta ya la hemos comentado antes. ¿Cómo se ha reflejado la COVID en la parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria en Castilla y León? Pues con respecto a cortes anteriores, ya hemos comentado que tenemos un 15% de paradas iniciadas en más de 15 minutos que no teníamos en cortes anteriores. Aumentó el tiempo de respuesta de los dispositivos, probablemente relacionado con la adaptación al día a día de los EPIs. La disminución de las reanimaciones iniciadas y el aumento de las consideradas suicidios una vez iniciada la reanimación. Se puede considerar que hay un leve aumento de la proporción hombre-mujer y una disminución leve de la edad media respecto a cortes anteriores. Se ha disminuido el número de desfibrilaciones previas a la llegada de los equipos de emergencia. Se aisló la vía aérea en menores ocasiones y con un pequeño incremento de los dispositivos supraglóticos. Aumenta el porcentaje de exitus dejados in situ. Y el estado neurológico de los pacientes trasladados al hospital al alta no varía con respecto a cortes previos, catalogando la mayoría de ellas como de causa médica. Como en todo el sistema sanitario, el impacto de la pandemia en Castilla y León afecta gravemente a la respuesta del SEM a las patologías tiempo dependientes y en concreto a la parada cardiorrespiratoria, que es la estudiada en nuestro caso. Los resultados apoyan la implementación de programas de apoyo telefónico y enseñanza de soporte vital básico a la población, aunque en este caso probablemente dada la etiología infecciosa de muchas de ellas, pues tendríamos que tener este tema en cuenta. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Carmen, por tu estupenda intervención. Además, te has ajustado estupendamente al tiempo. Y ya para terminar con estas intervenciones de los ponentes, paso la palabra al doctor Antonio Morales Martínez. Ahora. Buenos días. Felicidades a los dos ponentes anteriores. La verdad es que han sido charlas muy interesantes. En primer lugar, dar las gracias a la organización. Primero por organizarlo y en segundo lugar por animarme a participar, en especial a mis compañeros del Grupo Español de 3CP, en una charla que vamos a hablar de las paradas cardíacas en pediatría, en la que por suerte sabéis que
esta epidemia ha afectado muy poco a los niños. Vamos a dividir la charla en 4 pequeños bloques. Vamos, como no, a hablar de la importancia de los aerosoles, muy brevemente. En segundo lugar, propiamente de las recomendaciones de RCP pediátrica en época COVID, cómo han afectado estas recomendaciones a nivel global y, en último lugar, una pincelada de cómo ha sido la pandemia en niños en España. En primer lugar, en cuanto a los aerosoles, ahora mismo todos sabemos la importancia de los aerosoles, no solo por su tamaño, sino por la importancia de su depósito a distancia, así como influyen las diferentes maniobras que se están realizando y la importancia de que las zonas estén o no ventiladas. Pero esto no siempre ha sido así. Solo 18 días después de la declaración de pandemia, el documento técnico de la OMS aún ponía en cierta duda la transmisión de la infección por aerosoles. Si nos fijamos en este documento técnico de marzo del 2020, en el que se hablaba de los EPIs, solo había mención a la palabra aerosol en 3 ocasiones. Sin embargo, el 6 de abril ya se mencionaba hasta en 25 ocasiones. Y es en este documento de abril del 2020 donde ya se reconoce la RCP como un mecanismo transmisor de aerosoles y, por tanto, de posibilidad de infección. Esto no es nuevo, ya en la epidemia del MERS se hablaba de la posibilidad de los aerosoles como transmisión de la infección, y también en el SARS-1, este trabajo realizado en 51 infectados versus 426 no infectados, en el que se comparaban las prácticas realizadas, se reconocía con una ratio muy potente la realización de compresiones torácicas como posible mecanismo de transmisión. Si bien las compresiones torácicas no estaban muy fuertemente relacionadas con la intubación, y esto nos viene muy al caso, ya que la RCP es como todos sabemos, una técnica compleja y muy imprevisible, en la que no vamos a poder prever si vamos a realizar una maniobra con potencial transmisión de aerosoles o simplemente de contacto. Era en este documento donde ya se reconocía pues, el tipo de material de equipos de protección individual, en el cual no vamos a entrar, yo creo que todos ya lo sabemos, pero también se recomendaba a todos los equipos de respuesta rápida en realizar entrenamientos en la puesta y retirada de los EPI. Y todo ello se recogió en esta revisión sistemática, que yo creo que también todos hemos leído, en el que se trataba de valorar si determinadas técnicas como las compresiones torácicas, la desfibrilación, la RCP en general, eran capaces de generar aerosoles, de transmitir infección, y también se trataba de abordar la eficacia de los EPI, no solo para proteger, sino también para poder proveer una RCP de calidad y efectiva. Por todo ello, las diferentes sociedades se pusieron a trabajar para dar unas recomendaciones en función de las posibilidades de transmisión de infección por el COVID-19. Pasamos por ello al segundo punto de la charla, las recomendaciones de RCP pediátrica, para las cuales nos vamos a basar fundamentalmente en esta publicación de medicina intensiva del 2020, en el que se recogen las recomendaciones a nivel adulto y pediátrico, y centrándonos en lo pediátrico vamos a dividirlas en tres escenarios: en la planificación, la atención propiamente a la parada y la atención posterior a la parada o el análisis posterior. En la planificación es importante que limitemos el número de personas de la atención a la parada, que dispongamos de un material de RCP y de intubación difícil cerca del paciente, y sobre todo, y esto es muy importante en niños, dada la baja incidencia de parada, que realicemos simulación de alta fidelidad en niños en escenarios con infección por SARS. En caso de que exista orden de no RCP, debe haber constancia, y debemos disponer también de tablas de riesgo individualizadas y actualizadas. En el caso concreto del paciente que ya se encuentre en ventilación mecánica, debemos hacer un uso juicioso de relajantes neuromusculares para evitar su sobreuso, pero también en aras de evitar una extubación accidental. Tenemos que disponer de sistemas de aspiración cerrada y de filtros de alta eficiencia. La atención propiamente a la parada, durante la parada, cambia si la RCP se realiza en medio extrahospitalario, en el cual consideraremos por defecto que el niño puede estar infectado. Los convivientes serían unos potenciales
reanimadores que podrían aplicar la secuencia general de RCP, ya que se pueden considerar que si conviven con el paciente pueden ser portadores de la infección. En cuanto a las maniobras, ya sabemos todos que podemos sustituir el ver, oír, sentir por solo ver. Podemos realizar el boca a boca o boca a nariz a través de una mascarilla quirúrgica o una mascarilla de tela. Y si el reanimador, en este caso, no está dispuesto a hacer ventilaciones, se recomienda que al menos hagan compresiones torácicas continuas. Ya sabemos que en pediatría las ventilaciones son de vital importancia. En la parada intrahospitalaria, lo primero y más importante es cómo nos protegemos. Y por lo que hemos comentado anteriormente, la RCP es una técnica muy imprevisible y, por tanto, no podemos protegernos en función de lo que vayamos a realizar, sino que tenemos que protegernos con un EPI reforzado para aerosoles. En este punto, a nosotros nos ha llamado la atención los diferentes mecanismos. En principio hubo por ejemplo, en la pantalla facial de protección, hubo un boom de pantallas faciales y lo que queremos decir con esto es que no todo vale. Las pantallas faciales deben ser pantallas que cubran completamente la parte lateral de la cara y por debajo de la mejilla, pero en todo caso, para la protección ocular se recomiendan las gafas herméticas. En cuanto a la atención a la ventilación en el paciente, si la vía aérea aislada, se recomienda, como no, el uso de filtros de alta eficiencia conectados a la ventilación con bolsa y máscara, garantizar un correcto sellado de la mascarilla si es preciso con ventilación a 4 manos y los dispositivos supraglóticos que se han utilizado poco en pediatría se recomendarían en esta situación si no hay una intubación, si la intubación no es fácil o no se consigue, para evitar la propagación de aerosoles. En todo caso, se recomienda una intubación precoz, además con dispositivos con balón. Esto es una cosa a la que no estamos a lo mejor tan acostumbrados en pediatría, aunque las últimas guías ya postulan el uso siempre de tubos con balón, pero utilizarlo en todas las edades y además inflar el balón, nada más realizar la intubación para evitar esa progresión de los aerosoles. En el caso de utilizar la bolsa, utilizarla con un filtro de alta eficiencia, se recomiendan los dispositivos de ayuda de intubación supraglóticos para favorecer los tiempos y evitar el contacto y interrumpir temporalmente las compresiones durante la laringoscopia. Una vez que el paciente está intubado, se pueden realizar las ventilaciones conectado al respirador, en modalidad presión control, con una FIO2 de 1, limitando la presión para conseguir la expansión torácica y ajustando la frecuencia respiratoria según las recomendaciones a 10-12 respiraciones por minuto. Creemos que esta recomendación cambiará con las recientes guías de la Sociedad Americana y el borrador de la ERC publicado ayer, en el que recomienda una frecuencia respiratoria adaptada a la edad del paciente. En cuanto a las compresiones en prono, que en el paciente adulto se han recomendado, en niños tenemos la suerte de que la maniobra de supinación, sobre todo en niños pequeños, puede ser segura y si no supone un riesgo de extubación, podríamos realizarla. Y en cuanto a otros mecanismos, como las compresiones torácicas mecánicas, no cambian las recomendaciones, solo se recomiendan en adolescentes y si el equipo previamente estaba entrenado en su uso. Tampoco se pudieron establecer recomendaciones para la ECMO RCP, ya que no tenemos datos suficientes de la pandemia en niños. En cuanto a las actuaciones post, cobran especial importancia el hecho de eliminar los elementos desechables, limpiar y descontaminar todo el equipo, como en cualquier otra parada, analizar la RCP realizada y, muy importante, evaluar la seguridad y tomar las medidas necesarias del personal que ha atendido la parada. Pero con todo esto se nos plantean muchas dudas. Si lo primero es, ¿podemos protegernos e iniciar una RCP precoz? Y si impiden los EPI una RCP eficaz. Además, estamos aplicando maniobras poco ortodoxas como la intubación precoz, interrumpir compresiones para la intubación, las compresiones en prono. Todo esto no es nuevo. Ya había estudios experimentales, estudios en maniquís, en los que se evaluaban los tiempos con la retirada y puesta de distintos equipos de protección. Y al menos en pediatría no tenemos la enorme duda que a veces se plantea en adultos de si los pacientes COVID-19 deberían ser reanimables o no. Sabemos que hay
diferentes recomendaciones en sociedades que plantean esta opción. En pediatría, la parada por hipoxemia es más frecuente y estamos acostumbrados a realizar RCP en estas situaciones. En este punto es interesante esta encuesta realizada en 126 centros ECMO pediátricos de Estados Unidos, en los que entre las diferentes preguntas que se realizaban, una de ellas era si había que darle prioridad a los niños frente a los adultos para uso de ECMO en pacientes con COVID, y hasta un 66% estaban de acuerdo en dar prioridad a los pacientes pediátricos. Si había que realizar órdenes de no reanimación en niños por el hecho de ser pacientes COVID-19, y un 98% no estaban de acuerdo con esta afirmación. Y en lo que sí había división de opiniones es si los pacientes niños con COVID-19 eran subsidiarios de hacer ECMO RCP, y había un 40% que no estaban de acuerdo con esta posibilidad. Por ello pasamos a la tercera pregunta: ¿cómo han afectado estas recomendaciones? Para ello nos vamos a basar en dos artículos, uno de extra y otro de intrahospitalaria. En este artículo, el grupo francés comparaba, de forma similar a lo que hemos visto en las charlas anteriores, dos periodos de parada extrahospitalaria entre febrero y mayo del 2019 y febrero y mayo del 2020, lógicamente con unas Ns mucho más pequeñas, ya que estamos hablando de niños. Y estos son los resultados, desglosando a lo que más nos interesa. En 2020 hubo 32 asistencias, en 2019 53. Solo 2 pacientes eran sospechosos de COVID-19. Y lo que nos interesa es que no hubo diferencias significativas en la reanimación, en el porcentaje de reanimación por testigos, ni tampoco en los tiempos hasta la llamada, recuperación de circulación espontánea, ni tampoco en los porcentajes de supervivencia. Por tanto, sabiendo que son datos de muy baja calidad estadística, porque son muy pocos pacientes, pero podemos decir con esto que no hubo cambios significativos. En cambio, en las UCIs vemos que sí, vamos a ver que sí hay cambios importantes. Esta es otra encuesta realizada en 136 unidades de cuidados intensivos pediátricos en Estados Unidos, de la que responden 78, se veían representadas unidades de todo tipo. Hasta el 38% de ellas, y esto puede llamar la atención, no habían atendido pacientes con COVID-19. En cambio, entre un tercio y un cuarto de las unidades habían tenido activaciones de código RCP o reanimación cardiopulmonar en pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19. Llama la atención en la planificación que hasta un 86% tenían personal dedicado a monitorizar la retirada y puesta de los EPI. Hasta un 60% realizaban simulación in situ de estos pacientes. Había disponibilidad de videolaringoscopio en un porcentaje considerable. Sin embargo, los dispositivos de reanimación cardiopulmonar mecánicos eran muy escasos, en torno a un 4%. Hasta un 20% de los centros referían ponerse un tipo de EPI u otro en función de si se iban a generar aerosoles o no, lo cual también nos llama la atención por las razones que antes hemos argumentado. Y hasta un 32% trataban a todos los pacientes como potenciales COVID-19, lo cual llama la atención en una época de escasez de material. Se realizaba RCP limitando la ventilación manual dependiendo de la etiología de la RCP hasta en un 50% de los casos. Y en cuanto al seguimiento de las recomendaciones, se realizaba interrupción de las compresiones durante la laringoscopia en un porcentaje importante, el 72%, y se realizaban las ventilaciones a través del ventilador en un 56%. En cambio, el inicio de las compresiones en prono vemos que es muy poco frecuente, en torno a un 20%. No había recomendaciones definitivas en cuanto a la prohibición o a la orden de no RCP en estos pacientes, y también había bastante división de opiniones, como hemos visto antes, para la realización de ECMO RCP. Y con esto pasamos al último bloque, en el que vamos a tratar de ver muy brevemente cómo ha sido la pandemia en niños en España. Como veis en esta gráfica, el grupo etario por debajo de los 14 años representa un muy bajo porcentaje de los pacientes COVID-19 en la primera ola. De hecho, hasta mayo del 2020 solo había 1.100 casos, que representa el 0,5%, y es en el grupo de menores de 2 años donde hay un porcentaje ya más importante de hospitalizados,
de pacientes ingresados en UCI y 2 fallecidos. Sin embargo, a todos nos alertó el 27 de abril una nueva entidad relacionada con el COVID-19 que tuvo una importante repercusión en prensa y que consistía en un síndrome inflamatorio multisistémico con shock distributivo cardiogénico, con una importante respuesta inflamatoria y una relación temporal con el COVID. A nosotros nos recordaba diferentes síndromes que vemos habitualmente en pediatría, como la enfermedad de Kawasaki, Kawasaki Shock, el shock tóxico o la linfocitosis hemofagocítica, pero no compartía todos los criterios de unos y otros. Pero en definitiva lo que nos planteaba es si esto iba a cambiar la tendencia de la afectación pediátrica del virus. Por suerte, en la SECIP se había iniciado un registro el 1 de marzo. Hasta el 30 de junio había recogido 74 pacientes y vemos cómo, coincidiendo con esa declaración de pandemia, con ese descenso de la curva en la primera ola, empiezan los casos pediátricos, que son los casos relacionados con este síndrome inflamatorio multisistémico que se representa con las barras en rojo. Eran pacientes de mayor edad, en torno a los 9 años, no a los pacientes más pequeños, que eran los más graves en una primera fase, y la gran mayoría pacientes sanos. Se presentaba la gran mayoría como shock o disfunción cardíaca aguda, no como distrés respiratorio, que es lo más habitual en la primera fase, pero por suerte con el tratamiento adecuado no revertían una importante gravedad. Vemos que hay 2 pacientes en ECMO en esta primera fase del registro, y del total de pacientes hubo 3 éxitos que eran del grupo no SIM, no PIMS, que es este síndrome inflamatorio. En la segunda ola se han recogido, bueno, hasta fecha 25 de octubre, 23 pacientes, luego ha habido unos 12 pacientes más, en el que ha habido un paciente en ECMO, 4 pacientes en ventilación mecánica y no ha habido éxitos. La gran mayoría han sido pacientes con este síndrome inflamatorio y la vía de contagio en la gran mayoría de los casos ha sido la vía familiar. ¿Y qué ha ocurrido con la RCP pediátrica en época COVID? Pues pocos datos podemos dar, ya que ha habido pocos casos, pero para ello realizamos una encuesta en la que 26 de 36 SUCI encuestadas nos han dado sus respuestas. Y en cuanto a la carga asistencial, ha habido pacientes ingresados en planta en la gran mayoría de los centros, salvo en uno, respondieron positivamente. Sin embargo, no en todas las UCI ha habido pacientes ingresados, hasta en 6 UCI no hubo. Y el rango de pacientes ingresados varía mucho, desde un paciente hasta 34, aunque estos datos están un poco falseados, entre comillas, ya que en Madrid hubo centralización de pacientes pediátricos en algunos centros. No ha habido casos de RCP en planta de hospitalización, sí algún caso en urgencias y en UCI, pocos casos, un caso. Y si ha habido sospecha de contagio tras la realización de RCP, con estos pocos casos sí que ha habido, al menos en un caso, y dudoso en otro. Sin embargo, en cuanto a planificación, en casi todas las unidades se contaba de algún protocolo específico de RCP para pacientes con SARS-CoV-2, que se aplicaba en la gran mayoría de los casos a pacientes con COVID positivo o desconocido. En cuanto a la disponibilidad del material, nos hemos puesto las pilas y hay material necesario para protegerse en el 100% de los casos. Sin embargo, algunos otros materiales, como el dispositivo supraglótico de ayuda a la intubación, lo tenemos en el 70% de las unidades. En cuanto al tipo de mascarilla recomendada, nos llama la atención, probablemente por disponibilidad, que en un centro seguía recomendado la mascarilla quirúrgica. Y en cuanto al tipo de protección ocular, pues lo que hemos comentado antes. La pantalla sigue siendo una herramienta muy utilizada, aunque debemos recordar las limitaciones técnicas que tiene. Y en cuanto al seguimiento de las medidas, el seguimiento es bastante amplio de las medidas recomendadas. Quizá nos llama la atención que la aplicación de parches adhesivos y las ventilaciones con el respirador conectado no tienen un seguimiento cercano al 100%. Como conclusiones, y pocas podemos sacar, ya que por suerte, como hemos dicho, la pediatría se ha respetado bastante, tenemos pocas paradas en pediatría, pero al tener poca práctica es importante la importancia de la simulación. La orden de no RCP, por suerte, no la tenemos en nuestro entorno, y en general
creemos que hay un alto seguimiento de las normas. Y como conclusión última, si nos protegemos bien desde el principio, podremos realizar una RCP de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Estupenda presentación. Hemos completado ya, digamos, las presentaciones de los ponentes y ahora lo que vamos a dar es paso al coloquio. Intentaremos contestar las preguntas que ustedes han ido mandando durante las presentaciones. Cedo la palabra a mi compañero Hervigio para que modere esta parte de la mesa. Bien, hola otra vez. Le ruego a los ponentes que abran sus cámaras y sus micrófonos para que esto pueda ser un chat abierto y podamos tener mayor comunicación y más fluida, ¿no? Bueno, decirles a las casi 700 personas que nos vemos en esta charla que en estos momentos tenemos 20-25 minutos para discutir sobre la reanimación cardiopulmonar. Antes hablaba con el doctor Rosell que qué difícil hubiera sido vernos en un congreso presencial de los de toda la vida un sábado a las 9 de la mañana 700 personas. Bueno, pues aquí estamos, los 700, hablando de reanimación cardiopulmonar en tiempo COVID, ¿no? Bueno, algunas de las preguntas que han ido apareciendo, y espero que si ustedes quieren durante el debate aparezcan más, pues se relacionan mucho, obviamente, con esa relación entre la seguridad y la eficacia, ¿no? Yo pienso que esta es la idea de esta mesa y esa fue la idea también que hizo que implementáramos la mesa que hubo ayer internacional. Al fin y al cabo, esta mesa de hoy es un poco una continuación de aquella. Yo creo que en ambas mesas pienso que el factor que queríamos buscar y el factor más importante es ver si realmente todas estas medidas que hemos tenido que implementar, obviamente, de seguridad para nuestros trabajadores, han afectado realmente a los resultados, ¿no? Al final, protección para el trabajador ha significado menor protección para el paciente y en este sentido hay numerosas preguntas, ¿no? Preguntas sobre todo relacionadas con la vía aérea, ¿no? Y las traslado a los tres ponentes porque yo creo que los tres han sido subsidiarios de las mismas, ¿no? El manejo de la vía aérea realmente se ha afectado, no solamente en cuanto al cambio, y nos comentaba el doctor Rosell, de dispositivos supraglóticos por la intubación, ha cambiado el porcentaje que se utilizaba de unos a otros, sino también por el retraso en la realización de esas maniobras de la vía aérea. ¿Creéis que eso se ha producido desde vuestro punto de vista? Y podéis empezar cualquiera de los tres. Sí, a ver, un poco por seguir el orden en el que hemos ido interviniendo, yo creo que los datos son muy significativos, ¿no? No solo cambia la manera de abordar, sino cambian los tiempos. Y como tú comentas, Sergio, cuando ya llegas con un cierto retraso, todo va mal, porque el momento en el que tú decides aislar la vía aérea, ya hay un decalaje de tiempo que has consumido que es imposible de recuperar, por muy bien que consigas hacer la técnica, por muy bien que consigas de verdad oxigenar, etcétera, etcétera. Es probable que a lo mejor debiéramos introducir algún mecanismo puente más rápido, ¿no? Esto es una reflexión casi personal, ¿no? Cuando ya disminuyes la posibilidad de iniciar en un tiempo en el que de verdad tienes una expectativa de ofertar al paciente una posibilidad de recuperación y de combatir en caso de recuperación esa anoxia, cuando ya estás en ese límite, yo me pregunto si no deberíamos de verdad plantearnos un abordaje a lo mejor de la vía aérea en dos pasos, ¿no? Iniciar rápidamente con un dispositivo supraglótico de forma que intente recuperar algo del tiempo perdido. No sé si es una maniobra desesperada para intentar oxigenar de alguna forma y plantearte un aislamiento más formal en un segundo tiempo después de haber intentado por lo menos hacer una oxigenación razonable, ¿no? Yo creo que habría que desterrar prácticamente ventilar con mascarilla y ambú. Creo que habría que ir a un dispositivo supraglótico, por supuesto
u oxigenófico, como se debe usar, y hacerlo de forma inmediata mientras se inician las compresiones. Y plantearte después el aislamiento de la vía aérea, bueno, pues un poco en función también del caso, ¿no? Porque luego espero que toquemos este aspecto, pero también tendremos que dar alguna respuesta a esta relación entre los retrasos y el tipo de pacientes que hemos comprobado que tienen escasísimas posibilidades de sobrevivir. Sí, es paradójico, ¿no? Que parece ser que la recomendación de intubación precoz por el aislamiento de la vía aérea que supone y la disminución de tasas de infección que puede suponer para los reanimadores ha supuesto justo lo contrario en esta pandemia, ¿no? Hemos ido a intubar más tarde y con dispositivos supraglóticos en vez de con tubo endotraqueal y probablemente sea secundario a lo que comenta Fernando. Llegamos tarde, entonces ya vemos posibilidades de reanimación escasas. Bueno, pues en vez de intubar como un supraglótico, ha sido justo lo contrario probablemente de lo que estaría indicado. Y yo apoyo la moción de Fernando. Deberíamos olvidarnos de las mascarillas de ambú y ir directamente al dispositivo supraglótico cuando vas a las RCPs, sobre todo en estas temporadas que se nos vienen encima. Porque es mucho más seguro y más eficaz probablemente. Sí, en el caso Antonio. pediátrico, por suerte, como tenemos muy poca tasa de extrahospitalaria y el escenario ha sido muy diferente, vemos que los casos sobre todo han sido a nivel intrahospitalario y ahí sí que yo creo que no el factor tiempo no influye tanto y entonces ahí sí que se podría aplicar una intubación precoz en estos pacientes. Una pregunta sobre los filtros SEPA. ¿Creéis que la ventilación, y habéis estado comentando que la ventilación con bolsa mascarilla, pero añadiendo un filtro EPA al ambú y con una persona apretando la mascarilla, digo, ante la ausencia de ese dispositivo supraglótico, ¿puede disminuir los aerosoles? Sí, yo creo que es obligado, desde luego. El uso de los filtros es algo obligado y si se tiene que usar ventilación por no disponer en este momento de un dispositivo supraglótico, ¿no? O no poder intentar una intubación formal, es obligado probablemente lo que llamamos, ¿no? La ventilación a 4 manos, ¿no? Y con filtro. Sí. Eso es ineludible. Si no se va a hacer así, a ver, es un poco brusco decirlo, pero si no se va a hacer así, en principio la efectividad va a ser mala y el riesgo se dispara, con lo cual es una técnica que el equilibrio riesgo-beneficio en este tipo de paradas probablemente deberíamos considerar que lo poco o mucho que vayamos a hacer, tenemos que hacerlo con una calidad técnica lo más depurada posible. Una pregunta para Carmen. Bueno, sí, dime. Sí, en relación fundamentalmente con el centro coordinador. Hablabas de RCP tras telefónica. Cuando se hacían las recomendaciones de RCP tras telefónica en esta época COVID, cuando se hacen, porque se siguen obviamente haciendo, se les realizan unas recomendaciones diferentes en relación con la seguridad, pongo una mascarilla al paciente reanimado, etcétera, etcétera, o se siguen dando las mismas recomendaciones. En cuanto a la reanimación, el apoyo solía ser a familiares, con lo cual lo que se apoyaba era las compresiones exclusivamente. Esa fue la tendencia. Solo compresiones. Eso, el resto eran soportes vitales básicos y ahí sí que les seguimos la misma recomendación. No empecéis a ventilar si no estáis protegidos. Sí, sí, la pregunta era, además de protegerse cada uno, por supuesto hacer las compresiones con mascarilla, comentaban que en algunos centros se había dado la instrucción de poner al paciente una mascarilla también quirúrgica, al mismo tiempo que se daban compresiones para evitar aerosoles. No sé si esto se ha hecho en algún sitio o tenéis alguna idea de ello. Sí, en nuestro caso siempre la indicación era que todo paciente llevaba puesta una mascarilla, había que poner una mascarilla quirúrgica de entrada y a partir de ahí empezar a atender.
independientemente de la situación. Sí, pero ya te digo, el apoyo era excluyendo la ventilación. Era solo compresiones, lo que recomendaba. De acuerdo, ahora una pregunta. Vale, muchas gracias, Carmen. Una pregunta también seguramente para Carmen, para Fernando, es posible también que para Antonio, aunque quizás su ámbito es más hospitalario. ¿Creéis que a la hora de hacer un triaje, y es una pregunta quizás bastante dura y que me ha comentado, que han comentado algunos participantes, se ha hecho un triaje basado en las oportunidades que tenía ese paciente de reanimar, como hacemos siempre, ¿no? El hecho de considerar, y antes lo comentabas, Fernando, una parada fútil o no, se basaba en su edad, el tiempo de respuesta, etc. O realmente hemos hecho un triaje basado en las posibilidades que nosotros le hemos dado al llegar tarde, etcétera, etcétera. Un poco en todos aquellos problemas que nos ha generado, y eso ha generado que el triaje fuera diferente. No sé si me entendéis la pregunta. Es un poco lo que os quiero traducir de ello. Sí, cualquiera de los dos. Yo empiezo yo, si no, Fernando lo completa. Yo creo que se ha basado más el triaje en las posibilidades de infección de los reanimadores que en las posibilidades de supervivencia de los reanimados, puesto que sabíamos en la inmensa mayoría de ellos estábamos llegando tarde. Entonces, en los intentos de reanimación, habéis visto que la tendencia es algo mayor en los pacientes más jóvenes. Ahí sí que parece que se les ha dado la oportunidad de, aún llegando tarde y asumiendo el riesgo de infección, iniciar la reanimación. Esa es mi sensación con los datos que yo tengo. Fernando tiene los datos de todos, probablemente te podrás afinar más esta apreciación. Hombre, sí, resulta llamativo lo que hemos encontrado al analizar un poco la manera de atender y los resultados en función de la incidencia de la infección en las diferentes comunidades, ¿no? Y eso probablemente tiene más que ver con cautelas personales que con realidades, ¿no? Recordar que en la primera ola, ahora mismo ha cambiado todo, ¿no? En esta segunda ola, pero recordar que en la primera ola había comunidades que tenían una incidencia prácticamente testimonial. Las de baja incidencia era realmente muy baja, muy baja. No voy a entrar a describir las comunidades que son porque no tiene mucho sentido, pero tuvimos comunidades con una incidencia muy baja y sin embargo el comportamiento fue muy, muy similar, muy similar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que efectivamente estábamos enfrentando una situación que era nueva para todos y que no teníamos muy claro cómo abordarla. Eso es uno de los elementos fundamentales. Yo creo que el triaje fue un poco hecho de forma intuitiva, ¿no? A veces como trabajamos en medicina cuando no tenemos claro cómo responder, ¿no? Porque es verdad que comunidades en las que la incidencia pues era prácticamente testimonial, las precauciones, los retrasos, los EPI, tal, en fin, todo ha formado parte del mismo escenario y no ha habido una diferencia significativa en el comportamiento de los servicios de emergencia. Eso es un apunte por un lado. Por otro lado, hay una realidad que tendremos que plantearnos, ¿no? Quizá la futilidad de determinadas intervenciones en momentos en los que el riesgo-beneficio afecta tanto a los servicios de emergencia nos debe obligar a replantear cómo deben ser esos primeros escalones, cuándo o no iniciar una reanimación. Creo que se han abierto una serie de interrogantes realmente complejos de responder con la información que tenemos ahora mismo. Gracias, Fernando. Actívate la cámara, que ahora mismo has desaparecido, aunque sí te ha oído. Ahora ya estás otra vez. Una pregunta para Antonio, ¿no? Y realizada desde el ámbito de la atención primaria. Dicen, para aquellos que estamos menos entrenados en la reanimación cardiopulmonar pediátrica, dada la frecuencia con la que vemos este tema, la ventilación con ambú y mascarilla, al no tener pues entrenamiento suficiente con otros dispositivos, ¿seguiría siendo la opción? Bueno, si no hay un entrenamiento en
en vía aérea avanzada, en pediatría creemos que la importancia de las ventilaciones sigue siendo crucial. Entonces, es importante hacerlo correctamente para evitar contaminación. Un filtro que, abundando en la respuesta anterior de Fernando, el filtro, hemos aprendido creo que mucho de filtros también con todo esto, ¿no? Los filtros antibacterianos, antivirales, la diferencia entre lo que es un filtro y un intercambiador. Y si conseguimos un filtro de alta eficiencia y baja resistencia, podemos hacer una ventilación eficaz y razonablemente segura. En niños probablemente ahí sí que pese mucho más la importancia de realizar ventilaciones versus realizar solo compresiones. Por tanto, yo creo que si garantizamos una correcta hermeticidad y un uso de un filtro correcto, sí podríamos realizar ventilación con bolsa y máscara. Otra pregunta referida también a ti, Antonio, dada la excelente introducción que nos has hecho con los aerosoles. Nos pregunta una de las asistentes si con una mascarilla quirúrgica puesta, un primer respondiente que llega, se puede proteger suficientemente de los aerosoles dando solamente reanimación, dando solamente compresiones cardíacas, solo compresiones cardíacas. La bibliografía es un poco confusa, pero con los datos que tenemos no sería suficiente. Hay mucha bibliografía sobre las compresiones torácicas, sobre si generan un volumen tidal suficiente como para generar aerosoles, si las gotículas que generan tienen una distancia mayor que en el caso de la tos, pero los datos parece que la realización de compresiones torácicas sí se relaciona con la generación de aerosoles o al menos con la transmisión de infección. Por tanto, deberíamos utilizar una mascarilla FFP2, al menos. De acuerdo. Otra de las preguntas, yo creo que está en el ámbito de todo eso, es ¿qué hemos mejorado de la segunda a la primera ola, ¿no? Nos hemos encontrado, como dice Fernando, nos encontramos en marzo y abril con una situación que nos sorprendió a todos, en la cual seguramente hubo muchos mecanismos intuitivos a la hora de realizar procedimientos y menos basados en evidencia, pero ya llevamos unos cuantos meses y estamos en esta segunda ola que ha empezado de forma también bastante dura a partir sobre todo de septiembre, ¿no? ¿Están cambiando, bajo vuestra opinión, la de los tres, por supuesto la de los tres ponentes, los procedimientos? ¿Estamos cambiando el nivel de medidas de seguridad? ¿Estamos cambiando el nivel de técnicas, la forma de realizarlas? ¿Creéis que ha cambiado algo en esto? ¿Nos hemos adaptado ya o todavía seguimos con los mecanismos intuitivos y con un poco el síndrome de yo considero de cada uno de nosotros? Quien queráis, empezad cualquiera de los tres. Nada, Fernando, empieza tú. Venga, yo, a ver, no quiero ser pesimista, pero yo creo que hemos mejorado en algunos aspectos. Hemos mejorado en el entrenamiento, ¿no? En protegerte, en una respuesta probablemente un poco más rápida. Yo creo que desde un cierto conocimiento y un mayor respeto por la infección, hemos perdido algo del miedo que nos paralizaba inicialmente. Abordamos las reanimaciones ya de una forma más natural, pero la adaptación que necesitamos es más profunda. Necesitamos una adaptación en la que los primeros eslabones vuelvan a estar reforzados. Sin esos eslabones es muy difícil que demos una buena respuesta, ¿no? Yo creo que habrá que potenciar mucho la llegada rápida al paciente y la desfibrilación previa. Yo creo que va a ser el elemento clave, ¿no? Porque probablemente, como comentaba ahora Antonio, la posibilidad de que en estos momentos tan complicados tú consigas que un primer interviniente sin una protección o con la mascarilla quirúrgica con la que sale a pasear o tal, aborde o intente ayudar a una persona en esta situación, es una posibilidad complicada, es una posibilidad difícil, ¿no? Probablemente se beneficie mucho más de los programas de intervención rápida con un desfibrilador a mano y la capacidad.
Si no, va a ser complicado. Va a ser complicado recomendar esa RCP telefónica, que se haga con una cierta calidad. Recordar, no quiero extenderme mucho, pero recordar que como estaba ya tan claro antes de la pandemia lo de la RCP y tal, las apuestas iban ahora por consigamos que los primeros intervinientes hagan una RCP de calidad, ¿no? Enseñemos y tal. Claro, ahora volvemos a tener que reclutar voluntarios para hacer esa RCP, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? A tenerle un poco menos de miedo, a protegernos a algo mejor. Probablemente los tiempos hayan mejorado algo, pero necesitamos aprender bastante más. A mí me gustaría haceros... Perdón, Carmen, te he cortado. No, simplemente decir que estoy de acuerdo con Fernando. Nos protegemos mejor los sanitarios, pero probablemente en la calle va a ser complicado lo que él comenta. Que el primer respondedor o el primer interviniente se moje en una RCP de calidad. Va a ser difícil conseguirlo, sobre todo la RCP de calidad. RCP a lo mejor sí, pero de calidad pues es complicado. Pues Antonio. a mí me gustaría hacer una... Antonio, me gustaría haceros una pregunta también como expertos a los tres. Habéis estado hablando de la importancia de saber protegernos, ¿no? De cambios en las recomendaciones, sobre todo uso de dispositivos supraglóticos, de lo importante de la formación in situ. ¿Esto cómo se compagina con las decisiones de muchas gerencias de suspender todos los cursos de formación presenciales? En este caso, soporte vital, pues obviamente hay que entrenar habilidades y eso no se puede hacer online muchas veces, o casi nunca, por el posible riesgo de contagio de los asistentes a los cursos. ¿Creéis que estaríamos ya en la disposición de poder retomar otra vez esos cursos o cuál es vuestra opinión? Antonio. En nuestro caso, en las dos ocasiones que se han prohibido los cursos presenciales, teníamos programada la realización de un curso al día siguiente, o sea, que nos afecta especialmente. Y claro, esto es una cuestión muy legalista, ¿no? Yo creo que aunque pongamos los medios para evitar el contagio y que los alumnos no tengan riesgo de transmitir o de infectarse, en el caso hipotético de que ocurra algo, habría mucho problema, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema puramente legalista, por desgracia. Yo creo que lo que sí se puede entrenar, al menos, y yo creo que es muy importante porque parece, a lo mejor, cuando no estás acostumbrado o no has visto lo importante que es, no te das cuenta, pero sí que hay que entrenar, aunque sea a nivel individual en las diferentes unidades, la retirada y puesta de los EPI, porque parece muy fácil, pero es una técnica difícil y hacerlo bien y rápido es muy, muy complicado. Totalmente de acuerdo. De forma muy breve, Magdalena, yo creo que es una pregunta clave para plantearnos lo que Hervigio comentaba antes, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de tal? Yo creo que está muy claro, la medicina es conocimiento y habilidades, y las habilidades no se pueden entrenar online, eso es así. Dentro de lo que tenemos que aprender es aprender a volver a entrenarnos. No queda otra. Podemos estar hablando yo creo que Antonio lo ha reflejado muy bien cuando él hablaba de las dificultades de las habilidades en pediatría, porque por suerte, digamos, son poco frecuentes, ¿no? Por desgracia, les cuesta entonces mucho y tener que simular. El conocimiento sin la habilidad en la medicina no deja de ser un recurso retórico que al final no consigue de verdad salvar vidas. Carmen. Sí, nosotros ahora mismo en nuestra comunidad tenemos suspendidos todos los cursos presenciales. Es mi resumen. No podemos, lo que comentaba Antonio, no podemos jugarnos que un alumno se contagie en un curso. Sería demoledor para el curso, para la gerencia de la que ocurra. Y es cierto que hay habilidades que online no se pueden aprender. Se está supliendo por parte de los profesionales de nuestra gerencia con formación online, pero sobre todo en soporte vital básico. Otro tipo de habilidades es complicado que desarrollar en soporte vital avanzado si no es presencial. Yo, aunque no soy ponente, sí me voy a permitir opinar sobre este tema. Como responsable también
lo soy de formación en mi servicio. Nosotros desde agosto abrimos las prácticas. Hay alumnos de todas las universidades de Madrid en nuestras ambulancias, obviamente con los medios de protección adecuados, con una PCR antes de llegar o una prueba de antígenos antes de llegar a las unidades y por supuesto, realizamos nuestra formación presencial, ¿no? Creo que hay que volver a vivir esto y me quedo un poco, y me ha gustado mucho algunas de las opiniones de Carmen, ¿no? Quizás nos hemos protegido nosotros mucho, pero nos hemos olvidado de proteger a los pacientes. También en esa disminución de la formación está el no proteger a los pacientes. Nosotros existimos porque hay pacientes, existimos porque hay enfermedades y nuestra obligación es seguir atendiéndoles, ¿no? Con lo cual tenemos que adaptarnos lo posible en todos los sentidos para poder seguir haciéndolo. A mí me parece absurdo que las universidades estén abiertas de forma presencial, que estén abiertos los colegios de forma presencial y que nosotros no podamos hacer formaciones de forma presencial. Por eso en su momento decidimos que teníamos que seguir adelante con ello. Obviamente los ratios son menores, todo esto, pero la formación sigue adelante desde todos los puntos de vista. Y yo creo que debe seguir porque los pacientes siguen estando ahí y el paciente que se para en la calle que nos paga para que nosotros le reanimemos, nos sigue pagando lo mismo en época COVID que en la época no COVID y por lo tanto nuestra respuesta tiene que seguir siendo correcta, ¿no? Yo en eso estoy alineado con la opinión que valientemente Carmen ha comentado antes, ¿no? Yo creo que es un poco la opinión que todos tenemos subjetivo y que muy poca gente se atreve a decir, ¿no? Bueno, en cuanto a los primeros respondientes, fíjate que tanto lo que hablaron ayer los ponentes internacionales como tampoco las estadísticas que tú has presentado, Fernando, hablan de que haya disminuido mucho el número de primeros respondientes. Ayer en Irlanda se mantenía el mismo porcentaje en la época que tenían COVID y en Francia prácticamente, ¿no? Con lo cual, fíjate, llama la atención que a pesar de que nosotros, los profesionales, estamos tardando más en llegar al paciente, sin embargo, no ha disminuido de la misma forma progresiva el número de primeros respondientes. ¿No os parece este tema algo paradójico? Yo creo que tiene que ver con el lugar de parada, ¿no? Probablemente al haberse centrado mucho más en domicilio, bueno, pues es relativamente más sencillo conseguir la implicación de los familiares, ¿no? Pero también está, digamos, sólidamente demostrado que la RCP por familiares en domicilio, en general, los resultados que consigue son relativamente modestos, son inferiores a esa RCP cuando se practica en la calle por gente, digamos, que se presta a ello, ¿no? Es un campo que debemos seguir trabajando. Yo creo que no podemos, por decirlo de una forma resumida, no podemos dar por cerrado lo que era una cadena de éxito en mejorar la supervivencia en la parada cardíaca, ¿no? Y para eso necesitamos la responsabilidad ciudadana. Nuestra obligación desde el punto de vista de profesionales que estamos implicados en la parada cardíaca es darles las herramientas